Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, que bendiciones poder estar una nueva oportunidad para estudiar. Hoy vamos a aprender, vamos a estudiar la segunda iglesia de las 7 iglesias a las cuales se les envió una carta allá en Apocalipsis, y hoy nos va a tocar el mensaje a Esmirna. Así que yo le voy a invitar que por favor me acompañe a Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Este día vamos a ver 2 puntos, y es los destinatarios, para quién va la carta, el mensajero de la iglesia y la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Para quién va la carta. Y el segundo punto es quién manda la carta. Y es que en todas es Jesús. Pero es muy importante de lo que a él se refiere en la carta que manda a las iglesias. Entonces dice, como siempre, le pido que por favor me acompañe con su Biblia, Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire, ahí estamos. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el mensajero, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo. Amén y amén. Como le decía al principio, ¿quiénes son los destinatarios? El mensajero de la iglesia y la iglesia de Esmirna, y el que habla es Jesús. Entonces, el mensaje a Esmirna es un mensaje a la iglesia perseguida. Ese es el tema. La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Fíjese que a veces se llama a la iglesia para sufrir una persecución, porque esto ha sucedido siempre. El evangelio siempre ha sido perseguido. Recuerde al apóstol Pablo, ¿verdad? Como él perseguía, daba muerte. Esto siempre ha sido cierto a lo largo de la historia, y fue verdaderamente cierto en Esmirna. Hoy Esmirna es una de las ciudades en Turquía, y es una ciudad muy próspera, muy actualizada, ¿verdad? Fíjense que la iglesia en Esmirna estaba bajo un fuerte ataque de los funcionarios de la comunidad, y de la ciudad. Y había una persecución más horrible esperando en el horizonte, porque si volvemos a la lectura, en el versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Ya era perseguida la iglesia, porque en el 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, es decir, ya había una persecución. Pero en el 10, oiga lo que dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Es decir, había persecución, y además de eso, el diablo iba a echar a algunos en la cárcel para que fueran probados. Y añade, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Amén. Entonces vemos que no era fácil lo que estaba viviendo la iglesia en Esmirna, pero no era más fácil lo que vendría, lo posterior, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué pasó?
esta iglesia fue fiel a Cristo y a su misión. Y esto debería ser una advertencia para todos nosotros. Ser fieles al Señor, ser fieles a su palabra. No cambiar el evangelio. No meter cosas que no son del evangelio para poder mantener, retener o atraer gente. Entonces, hay algo muy, muy importante. Entonces, fíjese que esta iglesia tenía una posición muy firme por la verdad en contra de todo ataque que se levantaban contra ellos. Fíjese que era una iglesia en la que nada estaba equivocado. Esto es nada de gran importancia. Aquí no se está diciendo de que fuera una iglesia perfecta, pero no habían cosas que achacarle. No habían cosas que señalarle, no habían cosas que decirle, mira, tú estás haciendo esto, esto y aquello. No, no había eso. Por lo tanto, era una de las pocas iglesias a las que Cristo no tuvo que hacer ninguna advertencia. Increíble, ¿verdad? Aquí no le dice, por tanto eres frío o eres tibio, eres tibio, no eres ni frío ni caliente, etcétera. Y así como vamos a ir viendo en las demás iglesias. Entonces aquí no hubo una advertencia. Entonces Esmirna es la imagen de lo que una iglesia debe ser. ¿Y qué es esto? Un testigo dinámico de Jesucristo en todas las circunstancias. Habían pasado persecución y muchos se habían mantenido fieles en la iglesia. Porque ¿cuántos habrán desaparecido o se habrán alejado de la iglesia cuando empezó la persecución, cuando empezó la situación? Entonces, independientemente de las pruebas o de las tentaciones, ellos habían permanecido allí en la iglesia. Entonces, esto es una imagen de una iglesia que verdaderamente ama al Señor lo suficiente como para poder apoyar incluso cuando la comunidad ataca a sus testigos. Entonces, vamos a ver los destinatarios como primer punto. ¿Quién eran los destinatarios? Y aquí vamos a ver tanto la iglesia como el ministro. Entonces, Apocalipsis 2:8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Están los destinatarios de la carta. ¿Por qué repito destinatarios? Porque es muy importante entender, la carta está dirigida otra vez, como en la carta anterior, está dirigida al ministro. Amén. Está dirigida al ministro. Así como estaba allá, como lo vimos en la iglesia de Éfeso, hoy en la iglesia a Esmirna también la carta está dirigida al ministro. ¿Por qué? Lo repito, porque es el responsable ante la congregación. Es el que tiene que recibir la información, la correspondencia, la carta para poder transmitirla a la iglesia. Fíjese que dice, escribe al ángel. La palabra griega para ángel, ángelos, significa tanto ángel como mensajero. Entonces, el mensajero y el destinatario son dos cosas muy diferentes. En el caso de la iglesia, el mensaje es el mensajero o ministro de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Viene el mensaje y cuando el ministro recibe el mensaje, el ministro, deja de ser destinatario y ahora se vuelve mensajero dentro de la congregación. Espero haberme dado a entender. Primero, en mi caso, yo que soy el pastor, yo soy el destinatario, pero al momento de compartir el mensaje con la congregación, me vuelvo ahora en el mensajero. ¿Por qué esto es importante? Porque significa que el ministro es responsable por la iglesia.
lo que se predique, lo que se informe, lo que se enseñe, lo que se motive aún dentro de la congregación. En el caso de Esmirna, que era una iglesia perseguida, el ministro debía de tomar la iniciativa para contrarrestar esta persecución. ¿Y qué debía de hacer en este caso el ministro ante esta situación? Bueno, primero debía de mantener una posición de apoyo al Señor. Qué importante es ver a un ministro que no duda, ver a un ministro que no tiene temor en medio de una situación difícil. Qué agónico es el hecho de que hay una persecución, hay un peligro, hay un ataque y el ministro no puede presentarse, necesita apoyarse en el Señor. ¿Para qué? Para poder infundir ánimo a los hermanos. Imagínense en el caso cuando de Goliat, Saúl había perdido la moral y por ende todo el pueblo estaba desmoralizado, con temor. David, al no haber estado allí, no fue contaminado, creo yo, ¿verdad? Sino que cuando llega dice, ¿por qué están todos temerosos? Y el rey, yo voy a ir a hacer algo. Entonces, y es responsabilidad del ministro que ante esta situación no pierda su fe, no pierda esa confianza en el Señor y ayude a aquellos que tienen temor a sentirse seguros en el Señor. Porque cuando leemos lo que dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer. Oiga, ¿quién leyó primero estas palabras? El ministro. Y ahora el ministro era el mensajero y tenía que compartírsela a la congregación. Estas palabras tuvieron que haber sido para el ministro una fuerza, un respiro, un alivio, unas nuevas fuerzas, etcétera. Y entonces ahora traía un mensaje, un buen mensaje, unas buenas nuevas. No temas de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, no debe de doblegarse y negar a Cristo. Es lo peor que se puede hacer. Imagínense estar escuchando al pastor de una iglesia ante una situación muy difícil. Es que el Señor nos ha abandonado. Es que no le importamos. ¿Cómo va a poder hacer eso? Sino que la responsabilidad del ministro era conducir a su gente a que no se doble y que no niegue a Cristo, que no retroceda. Porque ante situaciones difíciles, hermano, una de las cosas que más suceden es la disminución la disminución en las asistencias de las iglesias. La gente no quiere salir, la gente no quiere congregarse, la gente tiene miedo, etc. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor aquí? No importa cuán grave sea la persecución, el pastor, el ministro de la iglesia debía de conducir, debía de hablarle a los creyentes, a las personas, a sostenerse en alto en el Señor, que Él fuera su apoyo, que Él fuera su roca. Ahora, hay algo muy importante. En la porción estamos viendo que el mensaje incluía morir o el martirio. Tal vez nosotros no estamos en esa condición hoy en día. Tal vez nosotros no estamos siendo perseguidos de muerte, los que nosotros conocemos. Pero hay muchos lugares en los cuales aquellos que dicen ser creyentes o ser cristianos son perseguidos por el simple hecho de ir en contra de un evangelio. Qué difícil debe de ser para aquellos pastores, aquellos ministros que están viviendo esta situación. Porque hay muchas cosas que nosotros desconocemos. Nada menos escuchaba hoy en día, estoy hablando de hoy, escuchaba a un periodista
y él estaba diciendo que alrededor del mundo hay aproximadamente 50 guerras. Pero nosotros conocemos 2, 3, lo más, las más conocidas, las más famosas, las que están en el ámbito político, el ámbito de las noticias. Pero él estimaba de que hay alrededor de 50 guerras que se están dando ahorita a nivel mundial y uno muchas veces desconoce eso. Y salía ahí una noticia de que en un país, no quiero decir cuál, ni en qué región, porque no es eso, pero que estaban muriendo, habían matado a cristianos. Cristianos les llaman por el hecho de que creen en Cristo, ¿verdad? Pero imagínense, por no ser de la religión que esté establecida ahí o que la que es dominante, etcétera. Muchas veces nosotros como iglesia a este lado del mundo, en el lado occidental, tal vez no vivimos estas situaciones. Pero si las cosas cambiaran de un momento a otro, si fuéramos perseguidos, ¿cuántos ministros podríamos quedarnos en pie y decirle a la congregación, no temamos, aunque muramos? ¿Cómo? No temamos, aunque seamos mártires. No huyamos, no neguemos a Cristo. Porque estamos hablando Apocalipsis. Oiga, hay cosas que van a venir, hay cosas que van a suceder. ¿Y cuántos van a negar al Señor? No es fácil, no es fácil, es algo difícil, algo complicado. Hermanos, ¿qué pasaría si fuéramos perseguidos? Primeramente, los que somos ministros, indignos pero ministros, ¿podríamos mantenernos en pie, proclamar el Evangelio? ¿Tendríamos el ánimo, el valor para infundirle esperanza, ánimo a nuestros hermanos? Usted, como parte de una congregación, ¿usted pudiera soportar? ¿Usted pudiera mantenerse y no negar al Señor? Aún enfrente de un arma, de la muerte. Esmirna, sigamos con la enseñanza. Hay 3 hechos históricos que parecen tener peso sobre el mensaje a la iglesia. Esmirna, primero, Esmirna significa amargo. Recibió su nombre de la mirra, uno de los principales productos comerciales. La mirra era una resina tipo gomoso, tomado de un arbusto y era muy, muy amarga. Se le usaba para fabricar perfume. Hay una referencia, se las voy a dar para que usted la busque. Salmos 45:8, también aceite, Éxodo 30:23, y para embalsamar, Juan 19:39. Para la purificación de las mujeres, Esther 2:12, y para aliviar y calmar el dolor, Marcos 15:23. Pero también debemos de ver este punto, que esta iglesia estaba experimentando lo que su nombre significaba: dolor amargo, aflicción y persecución, así como lo leímos en los versículos 9 y 10. Segundo punto, Esmirna era una ciudad orgullosa, orgullosa de su cultura, de su belleza, de su riqueza comercial y de su vida social. Sus ciudadanos la llamaban la primer ciudad de Asia, porque había una vanidad municipal entre la gente, entre ellos mismos se creían pues muy orgullosos, superiores. Todos trataban de subir la escalera social un escalón más que su prójimo. Siempre querían estar por encima de los demás y tener a los demás por menos. Todos querían ocupar el primer lugar, todos querían sobresalir, el asiento más alto. Todos querían ser famosos.
Todos querían ser influencers, todos querían ser youtubers, tiktokeros, instagrammeros, Facebook. ¿Cómo? Porque ahora, ¿qué se utiliza? Se utiliza esto para poder, ¿verdad? Pero siempre ha existido sin tecnología y con tecnología. Entonces, andaban buscando el mayor de los reconocimientos, pero también pasa muchas veces dentro de las iglesias. Queremos ir avanzando o ascendiendo sin importar lo que me pase con otro hermano, por encima. Para esto, Cristo proclama fuerte y claramente, que les dice: yo soy el primero y el postrero, y yo te daré la corona de la vida. Y tercero, Esmirna estaba persiguiendo severamente a la iglesia. La ciudad tenía una gran cantidad de judíos que tenían gran influencia en la política de la ciudad. Amén. Por supuesto, los judíos seguían en el Antiguo Testamento. Lo vimos allá en Hechos. Cuando Pablo con Bernabé y otros discípulos andaban predicando, los primeros que se opusieron fueron los judíos de las sinagogas. El pueblo estaba aceptando al Señor, conociendo, pero como ya no era la religión de ellos la que estaba creciendo, sino que estaba disminuyendo, y aquellos que eran gentiles ya no estaban llegando a sus reuniones, estos fueron los primeros que se opusieron, y como tenían influencia en la política, entonces ejercieron, ¿para qué? Para que ya no se predicara del evangelio ni de las profecías del Mesías. Entonces, muchos de los primeros conversos a Cristo eran judíos. Aquí en Esmirna, la reacción de los judíos era severa. Reaccionaron severamente e hicieron todo lo que pudieron para influir sobre los funcionarios de la ciudad para eliminar la iglesia. Ellos eran los que influyeron porque políticamente, porque económicamente tenían un peso dentro de la ciudad. Entonces el creyente cristiano conocía a Dios personal e íntimamente, por lo tanto, no podía ni adorar ni participar de las festividades de los dioses y del dios de los dioses o diosas de la época. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba marcado, él estaba convencido de que había un solo Dios. En algunos casos se perdían trabajos. ¿Por qué? Porque como no adoro, no celebro, y en todos los casos la vida social dentro de la ciudad estaba desmarcada. Se aplicaban burlas, abuso, mofa y persecución. ¿Por qué? Por ser creyentes. Hermanos, ¿cuántas personas, oyendo a muchos hermanos, testimonios, comentan de que algunos casos de ellos fueron tal vez la primera familia que se convirtió en el pueblo, y todo el pueblo pertenecía a la religión tradicional? Y muchos dicen que los ofendían, que les iban a tirar cosas feas a sus casas, que muchas veces les apedrearon, etcétera. Qué misericordia que estos hermanos, que muchos de ellos ahora ya son mayores, han permanecido hasta el día de hoy. No doblegaron, no se retractaron. ¿Y cuántos en aquel tiempo sí lo hicieron? Entonces, cuando Jesús dice que Él es el primero y el último, es una promesa de que Él está con el creyente en todo momento, desde el primero hasta el último. Hermano, qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué estos hermanos hasta el día de hoy se mantuvieron? Porque el Señor estuvo con ellos cuando fueron el primer creyente o la primer familia creyente dentro de un pueblo religioso. El Señor estuvo con ellos y ha estado con ellos y sigue estando con ellos, y está con aquellos que ahora se acaban de convertir. Entonces el Señor sabe lo que está atravesando cada uno de los creyentes, porque Él ha sufrido no solo la amenaza de muerte, sino que Él sufrió la misma muerte. Y como Él venció, pero como Él la sufrió,
Por eso nos dice, permanezcan y yo les daré la corona de vida eterna. Entonces no nos puede pedir el Señor algo que Él no vivió. Él fue tentado y por lo tanto venció la tentación. Entonces nos dice ahora, ustedes venzan la tentación porque ahora yo estoy con ustedes, yo conozco, yo sé de lo que viven, yo sé lo que se siente. Y muchos podemos decir, no, pero Señor, me estás pidiendo. Y Él dice, pero es que yo sufrí la muerte. Amén. Entonces, Él es y es el que ha sido, ¿verdad? El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Quién es el que habla? Ya vimos el primer punto, ¿verdad? Que es el mensajero y los destinatarios. El mensajero es el ángel que le manda la carta al ministro, al pastor de la iglesia, y ahora el pastor se vuelve mensajero y los destinatarios es la congregación. Amén. Ese fue el primer punto. El segundo es, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el que manda la carta? Es Jesucristo mismo el que habla. Cristo tiene un mensaje muy especial para la iglesia que está sufriendo problemas y está sufriendo persecución. Y entonces, su mensaje está envuelto en dos puntos. El primero es, Cristo dice que Él es el primero y el último. Y el segundo, Cristo dice que Él es el único que estuvo muerto y está vivo de nuevo. Vamos al primero. Cristo dice que Él es el primero y el último. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad suprema y el gobernador sobre la vida. Porque Él murió y resucitó. Los perseguidores, los funcionarios gubernamentales y algunos ciudadanos que persiguen y ocasionan problemas a otras personas pueden pensar que tienen autoridad sobre la vida, pero no es así. Pueden sostener ser los primeros y los últimos. Pueden creerse tener la palabra y la autoridad final, pero están engañados. Hay un único primero y último, una única autoridad y suprema, y ese es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando leemos otra vez, dice, oiga, en el versículo 10, lo último, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Versículo 11, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, las autoridades, los funcionarios pueden creer que ellos tienen autoridad y la última palabra sobre las personas, sobre la vida. Pero tienen autoridad sobre la primera muerte, pero no sobre la segunda. ¿Y cuál es la más importante? La segunda. ¿Por qué razón? Porque esa ya no la vamos a ver. Amén. Entonces, hay un único primero y último, una única autoridad suprema, y es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios mismo. Entonces, esto significa que todos los perseguidores, porque se pueden levantar, todos los que afligen y causan problemas a los demás, es mejor que sigan a Cristo. ¿Por qué razón? Porque serán juzgados si usurpan y toman la autoridad sobre la vida humana en sus propias manos. Quiere decir que aquel que se atreva a darle muerte a un creyente por ser creyente y por no doblegarse y por no querer retratarse del Señor, se está metiendo en un grave problema. Ahora entiende por qué Pablo se sentía tan indigno. Porque la misericordia lo alcanzó. Yo no merezco, decía, si yo perseguí, conmigo el Señor tuvo que haber levantado un juicio, pero no lo hizo.
sino que me alcanzó, tuvo misericordia. Y por eso Él se dedicó a predicar sin importar las cosas que atravesó. Como también, mire el valor de cada uno de los apóstoles, ¿verdad? Entonces serán juzgados si quitan, si roban, si usurpan la autoridad sobre la vida humana en sus propias manos. ¿Por qué? Porque hay una única autoridad de la vida que es el Señor. Nadie más. Por ende, todas las personas deben de mirarlo a Él. Toda persona que persigue y ocasiona problemas a otras personas va a enfrentar su juicio. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Va a haber juicio para aquellos. En muchos casos hay un juicio aquí en vida y después va a haber un juicio allá, después de la muerte. Porque hay cosas, hermanos, que se pagan aquí y hay cosas que se van a pagar después. Entonces, esto significa que todos los creyentes siempre tienen la presencia de Cristo con ellos a lo largo de todos los problemas y persecuciones de la vida. Quiere decir que no sabemos, hermano, pero si un día llegáramos a ser perseguidos, debemos de recordar que tenemos la presencia de Cristo a lo largo de nuestras vidas, en todos los problemas y en cualquier persecución que se pueda levantar contra nosotros. Jesucristo fue el primero y el último. Él siempre está allí. Él está con cada uno de los creyentes. ¿Cuándo? Cuando se inicia el problema, cuando se desarrolla el problema y cuando se finaliza el problema. Porque dijo, mire, el Señor estuvo con ellos ahí en Esmirna. Y entonces Él estuvo antes de que empezara la persecución. Y estuvo en la persecución o esa leve persecución que había comenzado cuando empezaron los problemas. Y después les dice, van a haber 10 días de tribulación. No se preocupe, de persecución yo voy a estar y voy a estar con ustedes después. Entonces, el Señor está cuando inicia el problema, está cuando se desarrolla el problema, pero también está cuando se finaliza el problema. Porque el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y qué difícil es pensarlo de una manera fría. Porque tenemos un apego no solo a nuestro ser, sino que también a nuestras familias. Entiendo. Aquel que es padre, aquel que es esposo, esposa, madre, aquel que tiene hijos, aquel que tiene padres, etcétera. Hay un apego a los hermanos de la congregación, etcétera. Hay un apego muy fuerte. Pero el morir es ganancia. Se acabaron los problemas, las situaciones, las dificultades. Y déjeme decirle algo, lo digo de una manera muy fría, muy fría. Pero es que en la obra del Señor nadie es indispensable. Fue quitado Moisés y Dios levantó a un Josué. Murió Josué y Dios levantó jueces. Fue levantado un Samuel y después Dios levantó reyes, profetas. La vida y la obra debe de continuar. ¿Qué quiere decir con esto? Que a pesar de que podamos ver las situaciones difíciles, por nada del mundo, hermano, demos un paso atrás. No podemos quitar nuestra mano del arado ni volver nuestra mirada atrás. Aquel que ha puesto su mano en el arado no vuelva atrás. ¿Qué nos dice el Señor? Él es el primero y el último. Él abarca el tiempo, todos los minutos y las horas del tiempo. Su presencia cubre todos los problemas, circunstancias, dificultades de la vida humana. Jesucristo siempre está a cargo de lo que nos sucede. Él tiene el control. Él está allí. ¿Por qué? Porque controla las circunstancias y el problema sin importar lo que pase.
controla las circunstancias y el problema, y Él decide qué cosa pasa o no pasa. Él siempre lo está controlando. Si nos libró, Él lo controló. Y si no nos libró y pasó algo, también Él lo estaba controlando, Él lo permitió. Por lo tanto, el Señor obrará todas las cosas para nuestro bien. Vamos a leer unas citas y con esto para ir avanzando. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:35 y 37 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Él estaba antes de la situación, en medio de la situación y cuando finalizó la situación. Por lo cual estoy seguro, oiga lo que decía Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, debemos decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Porque no es lo mismo escuchar o compartir esto cuando no está pasando algo que cuando está pasando. No es lo mismo venir aquí a la iglesia y abrirla cuando todo está bien, como también venir a abrir la iglesia cuando hay persecución y todo a nuestro alrededor está caliente. Andan buscando, andan viendo, etcétera. Y segundo, Cristo dice que Él es el único que estuvo muerto y está vivo. La palabra estuvo viene de genomenos, en realidad significa se volvió muerto. Su muerte fue solo una fase transitoria, un episodio por el que tuvo que pasar. Experimentó la muerte, pero la muerte fue algo transitorio para Él, no fue algo eterno. Fue transitorio, porque Él triunfó sobre ella. Vivo es tiempo aoristo en griego, un acto único y de una vez por todas. Significa que no va a haber muerte otra vez. Una vez sucedido, está hecho, completado, terminado. Entonces Jesús volvió a la vida, resucitó, por lo tanto, el mensaje a la iglesia de Esmirna es que no importa lo que lleguen a atravesar. Es un episodio temporal. Incluso si experimentan la muerte, será conquistada. ¿Por qué? Porque Él ya la conquistó. Y como Él tiene el control y el poder sobre las cosas, va a hacer que nosotros conquistemos esa muerte. Cristo ha estado personalmente allí y triunfó sobre el dolor y la muerte. Por lo tanto, el creyente vivirá para siempre, aunque llegue a ser martirizado. No es fácil, ¿verdad? No fue fácil para esta iglesia en Esmirna. No fue fácil. No fue fácil. Hermanos, ¿qué habrán vivido? ¿Cuántos de ellos fueron muertos? Pero por el Señor, como Él venció la muerte, vencieron la muerte o cuando sean resucitados. Y ya no habrá muerte segunda. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. Entonces, aquellos que están esperando la resurrección en el día postrero. Y en ese momento se venció la muerte. ¿Pero con quién? Por medio del sacrificio de Cristo. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. No dice para seguir aquí viviendo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 1, 3, 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y por último, 2 Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Entonces, hemos recibido, en esta enseñanza hemos recibido un mensaje. Hay un mensaje. Vamos a ser perseguidos, pero mantengámonos fieles. Recibimos un mensaje y en el momento que recibimos un mensaje y ahora se lo compartimos a otros, nos convertimos en mensajeros. ¿Y cuál es la confianza y cuál es la esperanza? Que Él ya lo vivió porque es el primero y el último. Y Él ha estado desde el inicio y va a estar hasta el final. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener. Que el Señor, no importa la situación que pasemos, Él va a estar allí con nosotros fortaleciéndonos. Por lo tanto, no desmayemos, no retrocedamos. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Señor, que esta porción del mensaje de Esmirna traiga alivio, consuelo, confort a nuestras vidas. Ánimo de que se pueden levantar muchas cosas, pero que tú tendrás el control de las circunstancias. Tú tendrás la autoridad. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.